tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, soy Jimena Barbero y le agradezco mucho acompañarnos en una edición más de su programa A Fondo. En esta ocasión nos acompaña Pavel Ulianov, él es vocero del Consejo Indígena de Michoacán. ¿Cómo estás, Pavel? Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Jimena, y siempre a sus órdenes. Pavel, pues creo que vamos a empezar con un tema que es complicado en el estado de Michoacán, el asunto de la inseguridad. Durante lo que va de abril, al menos, hemos tenido la noticia de que fueron asesinados o que fueron localizados sin vida 2 activistas ambientales. ¿Cuál es la situación que enfrentan principalmente la zona de los pueblos originarios, quienes se dedican a defender los derechos humanos, a defender los bosques, a defender a los pueblos? Sí, bueno, nosotros vemos que en México, desafortunadamente en nuestro país y en nuestro estado, en Michoacán, hay una crisis de derechos humanos. Nosotros tenemos contabilizado de 1974 al día de hoy más de 20 compañeros que han sido desaparecidos por defender los bosques, defender sus pueblos, defender los derechos colectivos o por ser activistas en sus comunidades. A eso le sumamos que también tenemos el recuento de 50 compañeros que en estos últimos 50 años han sido asesinados por defender a sus comunidades. También tenemos casos de compañeras que están detenidas por defender el medio ambiente, como el caso de la compañera Maricruz Paz de Ocumicho, que lleva un año injustamente detenida. Y en general vemos un contexto donde en nuestro estado ser ambientalista o ser defensor de las comunidades te cuesta la vida o te cuesta la libertad. Entonces estamos totalmente en una situación muy difícil, en una crisis de derechos humanos, y lamentablemente este es el país en esta época histórica que nos tocó vivir. ¿Qué dicen las autoridades? Ustedes han tenido acercamientos con ellas, ellas saben lo que está sucediendo porque pues no es un secreto, se ve todo lo que sucede. ¿Qué les dicen las autoridades en torno a esto? Pues en realidad las autoridades dicen que que presentemos las denuncias. Ya se han presentado en todos los casos las respectivas denuncias y nos dicen que están en procesos de investigación, pero nosotros estamos muy claros, no vamos a encontrar justicia en México. Por eso estamos acudiendo ante tribunales internacionales. El caso que tenemos ahorita ya es el caso de la familia Guzmán Cruz, que son 5 detenidos en la década de los 70 y que está ahorita en la resolución final. Ya hay un primer resolutivo donde establece que el responsable es el Estado mexicano. Entonces estamos muy claros que en México, que en Michoacán hay mucha corrupción y que la constante de todos los casos es la impunidad, una sorprendente impunidad que hay en todos los casos. Sí, y lamentablemente pues vemos que también el tema de acceso a la justicia, pues a pesar de que tendría que ser para todos, pues no es así en los pueblos originarios. ¿Qué está sucediendo justamente en este tema del acceso a la justicia? Sí, también vemos una negación de derechos. La última encuesta nacional contra la discriminación establece que el 65% de los habitantes de las comunidades indígenas han padecido alguna negación de derecho. En este caso, la cuestión de justicia aún más con más incidencia. La impunidad para los habitantes de las comunidades indígenas. Es difícil para los habitantes de las comunidades ir a las cabeceras municipales, venir a la capital y presentar la denuncia. Además de que hay un sinnúmero de trámites y de requisitos que te ponen, entonces la gran mayoría de los casos que nosotros decimos, pues no son denunciados. Tenemos algunos ya que estos que te digo con números duros han sido denunciados, pero la gran mayoría de otros no se han animado por esta impunidad sistémica que hay. Y ahora bien, a eso supongo que se suma también, aunque se ha dicho que sí tendría que haber el tema de los intérpretes, cómo acceder
a la justicia, cuando muchas veces o en algunos de los casos las personas que hablan alguna lengua originaria pues ni siquiera pueden entender lo que les dicen los del Ministerio Público y ellos ni siquiera hacen el esfuerzo por generar esta comunicación. Sí, así es. En Michoacán hay más de 150,000 personas que hablan una lengua indígena. Equivale más o menos al 3.5% del total de la población de Michoacán. Y por supuesto que eso debería ser lo ideal, que existiera también de agentes de ministerios públicos, de traductores, de personas que atienden no solamente en justicia, sino también en las instituciones públicas. Desafortunadamente son muy pocos los ministerios públicos, nos atrevemos a decir que quizás un par de ellos los que hablan alguna lengua indígena. La gran mayoría no reciben la atención en su propio idioma, lo cual pues, es transgresor de diversas leyes lingüísticas del país. Se queda en las leyes, se queda en los decretos, se queda en los escritorios, pero en la práctica el principal transgresor de los derechos lingüísticos es el propio Estado mexicano. Y hablamos justamente de estas denuncias que se presentan o las que no se presentan por el tema de las desapariciones, por el tema de los homicidios en contra de quienes se dedican a defender a los pueblos, a defender a los bosques. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ellos han denunciado? ¿Qué es lo que está sucediendo en los bosques de Michoacán, en las comunidades originarias? Pues está habiendo primero una deforestación irracional. Varios compañeros han denunciado ante las instancias respectivas y en respuesta a lo que hay pues son amenazas de muerte, son desapariciones y son encarcelamientos. Hace poco incluso denunciamos que compañeros de la región del lago de Siragüen, aparte de los 2 activistas asesinados, acaban de recibir amenazas. Entonces estamos pidiendo que los incorporen al Mecanismo Nacional de Protección de los Defensores de Derechos Humanos. Y vemos que el Estado mexicano va muy lento. A pesar de que los compañeros ya presentaron la denuncia, aún no los pueden incorporar. Entonces, cuando se atreven a luchar por sus bosques, este es un caso específico de defensa de los bosques, inmediatamente los amenazan y tratan de que no vaya más allá su lucha. Entonces, vemos una total impunidad, muchos problemas. Hay por lo menos 20 casos de autoridades y de compañeros activistas que han sufrido amenazas de muerte. En ese caso también está mi propia seguridad, también yo he recibido, por 3 ocasiones he presentado en distintos tiempos las denuncias respectivas. Yo formo parte del Mecanismo Nacional de Defensores de Derechos Humanos. Entonces, este es un problema que viven muchos compañeros en lo cotidiano. El problema es que en las comunidades luego no es tan visible, luego no acuden tanto a los medios de comunicación y permanece en el olvido o permanece sesgado. Pero sí hay al día de hoy 20 autoridades o compañeros activistas que han sufrido amenazas de muerte. Los 2 últimos casos son compañeros que defienden el lago de Siragüen. ¿De qué otras comunidades o de qué otros municipios son estos ambientalistas o estos defensores que han recibido las amenazas? Otros tenemos ubicados en el lago de Pátzcuaro, tenemos también ubicado un par de casos, y en la Cañada de los 11 Pueblos, así como en la Meseta también hay otros compañeros. Algunos hicieron las respectivas denuncias, algunos no. Incluso algunos otros también pertenecen al mecanismo de defensores. Entonces es una constante, es una labor de alto riesgo. En México y en América Latina el defender a los bosques o el defender a tu comunidad te cuesta muy caro, es muy difícil. Y vemos que el Estado mexicano no implementa medidas eficaces para todos los compañeros. ¿Por qué creen ustedes que no las implementan? Que se habla de este apoyo, pero pues vemos que es de dientes para afuera nada más.
Pues, por ejemplo, en el último caso, los compañeros presentaron denuncia en el caso de los compañeros de Sirahuén, y a pesar de que ya presentaron la denuncia en la fiscalía, todavía le están poniendo una serie de trabas y de requisitos burocráticos. Entonces, más o menos va a tardar el proceso alrededor de 15 días en ser incorporados, y en ese lapso pues está en riesgo su integridad física. Entonces nosotros vemos que es muy lento, y solamente vemos que responden cuando las comunidades se organizan y se movilizan. Creo que eso es lo que han aprendido o les ha quedado a los pueblos, que cuando un compañero desaparece, una autoridad desaparece, ya entendieron que lo que tienen que hacer es organizarse, tocar las campanas, cerrar las comunidades y movilizarse para exigir su presentación con vida. Oye, ¿qué tanta, ahorita que hablas justamente de este tema del cierre de carreteras, de las movilizaciones, qué tanta empatía hay por parte de la ciudadanía en general con estas causas? Pues en realidad es un tema difícil, porque sabemos que traen afectaciones a terceros, pero rogamos que consideración, porque a veces no hay otro camino. Hacemos todos los trámites, presentamos todas las solicitudes, hacemos todas las denuncias, pero es hasta que no se moviliza la gente a que las autoridades empiezan a actuar. Es hasta que no se organizan y exigen, es que empiezan a buscar. Entonces, pues son prácticamente luchas por la vida, y hemos visto que entre más rápido sea esto, hay mayores esperanzas de encontrarlo con vida. Entonces es algo que es muy difícil, pero que es el último recurso que tienen los pueblos, porque el Estado mexicano es incapaz de, primero, brindar seguridad. Esto no debiera de estar pasando. Claro. Esto no es normal que haya más de 130,000 desaparecidos, que haya más de 100,000 muertos, que estemos viviendo en un ciclo de violencia interminable desde hace más de 10 años. No es normal que nos acostumbremos, no debemos naturalizar esto. Entonces, si hicieran su trabajo las autoridades, no habría este contexto y no pasaría a todos los demás. En realidad, el que tiene que brindar todas estas garantías es el Estado mexicano, porque tiene el marco jurídico, tiene el presupuesto y tiene la estructura gubernamental, aparte del monopolio de la violencia. Pavel, ¿desde cuándo recrudece la violencia en las comunidades originarias y cuál es el principal motivo? Pues nosotros en el Consejo Supremo tenemos identificado, los primeros casos datan de 1974, que es la desaparición forzada de 4 integrantes de la familia Guzmán Cruz, que son 4 de mis tíos y mi abuelo. Ese es el primer caso documentado de las desapariciones forzadas, e incluso en Michoacán. Ese es el primero. Entonces es un proceso más o menos de poco más de 50 años. Esos son los que nosotros tenemos identificados, que tenemos perfectamente, que se han presentado las denuncias y que se ha hecho todos los requisitos legales. Pero hay otros muchos más. Esos son en las últimas 5 décadas. Hablamos de las últimas 5 décadas, pero si pudiéramos irnos más en lo inmediato, ¿cuándo podríamos hablar de que recrudece más la violencia, de que se comienzan a incrementar las desapariciones o las amenazas en las comunidades originarias? Pues esto sería en los últimos 10 años. Es cuando se ha recrudecido, cuando se ha incrementado o cuando ha aumentado a niveles alarmantes. Es en este contexto de la violencia que hay en todo el país. Es cuando más casos ha habido de desapariciones, de ejecuciones extrajudiciales y de encarcelamientos de defensores del medio ambiente. Y pues es una lista larguísima, es una lista de muchas personas importantes en Michoacán. Nosotros, por ejemplo, de los últimos casos es del compañero Alfredo Cisneros, que era comisariado de bienes comunales de Zicuicho, que defendió los bosques. Y hay muchos casos de autoridades de aquí, de la zona de oriente de Michoacán, de la región del lago de Pátzcuaro, de muchos compañeros que han sido
desaparecidos o que han sido ejecutados. Pavel, vámonos a una pausa y regresamos para hablar de justamente cuál es el impacto que están teniendo los bosques, los pueblos originarios en Michoacán. Es breve y regresamos. Ay, el día está como para maratonear viendo mi serie favorita. Aprovecha, ya las tienes todas. Ya no tengo dónde ver DVDs. ¿De verdad? En XB Plus puedes ver las temporadas completas. Ya lo tengo. VOD tiene una mega biblioteca con un montón de series completas y además tienen películas y deportes. Y no te olvides de Paramount Plus, ¿eh? Ah, bueno, ese viene incluido en nuestro paquete. Vamos a ver. Ya lo tienes, es XB Plus. Úsalo. La Champions en HBO Max. Imposible no verla. HBO Max y tus apps favoritas por 299 pesos al mes en Streaming Plus, solo por Mega. Sin importar el tamaño de tu empresa, la conectividad siempre es un gran desafío. En MCM creamos una solución integral, con conectividad, internet dedicado con seguridad administrada integrada, fibra óptica estable y de alta velocidad, la base que activa tu negocio. MCM Full Empresas, conectividad, colaboración y ciberseguridad para empresas en todo México, porque evolucionar es una decisión. Llámanos al 33 96 96 000. Los sucesos más importantes, cada hora en Mega Noticias. Cortes informativos de lunes a viernes, con todo lo que tienes que saber de Morelia. Desde las 6 de la mañana, la información, la realidad que te rodea, lo que de verdad importa. Cada hora es ahora. Mega Noticias Morelia. Mega Noticias. Streaming Plus de Mega te ofrece las apps que quieres. ¿No quieres esa fantasía? Netflix, HBO Max, Disney Plus, Amazon Prime, juntas por solo 299 pesos al mes. Gracias por salvarme de una vida de aburrimiento. ¿Por qué elegir una? Mejor todas con Streaming Plus de Mega. Estamos de regreso, gracias por continuar en Mega Noticias. Esta noche estamos platicando con Pavel Ulianov. Él es vocero del Consejo Supremo Indígena aquí en Michoacán. Ya nos platicaba sobre todas estas amenazas que existen, estos casos de desaparición forzada, de homicidios incluso en contra de activistas, de defensores de los pueblos, las denuncias que se presentan y que no se atienden, y las que no se presentan justamente porque no se atienden, porque hay impunidad. Pavel, ¿cuáles son las regiones que se han visto mayormente afectadas justamente por los delitos ambientales? Hablábamos ahorita del tema de la tala, pero son muchos más los delitos en contra del medio ambiente. Donde hemos visto más reportes es en la denominada meseta purépecha y en la región del lago de Pátzcuaro. Todos estos problemas de deforestación traen consigo arrastran o conllevan a otros problemas que son más visibles o que también son visibles. Por ejemplo, en el lago de Pátzcuaro, pese a todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno del estado, pues sigue perdida más del 50% de su masa. Hoy tuvimos reunión con los compañeros de Sirahuen y veíamos que el 40% de la masa del lago Sirahuen se ha perdido en los últimos 79 años. Entonces sí es un problema grave que hay la deforestación, la contaminación de los lagos. El lago de Cuitzeo no se ha podido recuperar. Entonces hay muchos problemas medioambientales y el 80% de los que cuidan los recursos naturales o los bosques o los ríos se encuentra en territorios indígenas. Entonces, por cosmovisión y por cercanía o por territorio, son los pueblos originarios los que cuidan el medio ambiente y son quienes padecen estas amenazas o estas desapariciones. Siguen también la tala y modelada en general en las 4 regiones purépechas y en la región del oriente de Michoacán. ¿Qué tanto ha servido, o no sé si tengas tú el dato de el guardián forestal, que mucho se ha presumido por parte del gobierno del estado, que con esto se va a venir a combatir justamente
la tala, el cambio de uso de suelo, las huertas ilegales de aguacate, las ollas de agua ilegales. ¿Qué tanto ha servido? ¿Ustedes consideran que sí está apoyando para defender los bosques? Nosotros creemos que tiene un carácter primero informativo, ayudar a conocer todas estas estadísticas, puede ayudar, pero creemos que no es suficiente. Mientras no haya políticas públicas más eficaces, pues no va a haber, aunque haya suficiente información, no puede llevarse a buen término estas políticas de medio ambiente. Hay tratados internacionales que el gobierno federal y el gobierno de Michoacán no han cumplido en materia ambiental. Y entonces vemos que pese a los esfuerzos, que sí son esfuerzos que están realizando, pero en la práctica no se están recuperando los lagos. ¿Cuáles son estos tratados que no se están cumpliendo aquí en Michoacán? Por ejemplo, los tratados del convenio 169 de la OI no se está cumpliendo. También tratados más específicos que tienen que ver con el medio ambiente, que fueron firmados en el 2021 por el Estado mexicano, y que en la práctica, pues, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy rápido para ilustrar. Los pueblos indígenas tienen derecho a la información en medio ambiente, pero por ejemplo con el caso de los compañeros de San Matías el Grande, pues desde el 2022 presentaron una solicitud de información para los estudios de impacto ambiental de la Comisión Federal de Electricidad. Y no fue hasta que se movilizaron los compañeros que empezó a haber un poco de movimiento, entonces ahí transgredieron eso. También se supone que debe haber participación de los pueblos o de los habitantes en las políticas medioambientales, y tampoco lo hay, o que debe de haber la protección de los defensores del medio ambiente, y cosa que en la práctica no hacen. Entonces lo que vemos es efectivamente un doble discurso por parte de las autoridades. Y justamente hablando de este tema de la información, lo comentabas tú ahorita, porque pues el guardián forestal nos baja la información, pero ¿se están deteniendo a quienes se están encontrando en flagranti cometiendo los delitos? Creemos que no, creemos que todavía sigue la impunidad. La impunidad es la característica principal del sistema judicial en México, no solamente de hoy, sino históricamente hablando. Tengo entendido que más del 90% de las denuncias que se presentan quedan en la total impunidad, o no hay con éxito las órdenes de aprehensión. Entonces ese es un signo de estos tiempos, la total impunidad, y que además es para que un Estado, un país, una nación pueda pues desenvolverse bien o cotidianamente, se debe de garantizar este derecho, y vemos que no hay eso. Y todo este daño que se hace a los bosques, al medio ambiente, ¿cómo está impactando en las comunidades y cómo nos impacta en general a quienes habitamos en Michoacán? No solo a quienes viven cerca de los bosques, sino a todos nosotros en general. Pues es un cambio incluso de forma de vida. Las comunidades están acostumbradas y han convivido por cientos de años con los bosques o con los ríos o lagos, y al haber contaminación de los lagos, al haber la deforestación irracional, pues les afecta en su vida cotidiana, su cultura, su cosmovisión, y los obligan incluso a emigrar. Entonces hay muchos problemas que se derivan del medio ambiente. Voy a poner un ejemplo muy rápido. A principios del siglo pasado, en el área de Zacapu había un lago, lo que ahora se conoce como la Ciénega de Zacapu. Antes era la cuenca de Zacapu, y fue cambiada totalmente por una desecación que hicieron para que se convirtiera en el granero de Michoacán. El modo de vida de toda esta gente era un modo de vida lacustre, y tuvo que cambiarse totalmente hasta convertirse en peones de hacienda. Ahora vemos, salvo
con las justas dimensiones, que está pasando lo mismo. Está cambiando el modo de vida de los compañeros, donde antes convivían con los lagos o convivían con los bosques, y ahora pues les queda más que trabajar como asalariados o emigrar a las fábricas como obreros. No, nos queda poco tiempo, Pavel. No quiero que nos vayamos sin abordar el tema del gobierno federal, de este plan de justicia. Estuvo, ahorita lo comentábamos, a principios de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum en Cheranástico presentó este plan de justicia. De entrada, ¿qué les prometió y se ha cumplido lo que se dijo en este evento? Pues vemos que no han cumplido, ha quedado a deber mucho el plan de justicia para el pueblo purépecha. Lleva ya casi un año y al día de hoy no hay obras de infraestructura. Nos dijeron que a finales del año pasado, luego que a principios de este año, luego que en el mes pasado. Lo cierto es que hasta el día de hoy no hay ni caminos artesanales, ni obras hídricas u otras cuestiones que impacten directamente en las comunidades. Ese es el plan de justicia del pueblo purépecha. El plan Michoacán lo que hicieron fue focalizar las acciones en los municipios, pero no tocaron a las comunidades indígenas, a las 500. Entonces no hubo acciones, ni siquiera culturales, en este plan Michoacán para las comunidades. Y luego hay otros planes, el plan Agua, o el plan Matlacinca, o el plan Afromexicano, o el plan Lázaro Cárdenas. Hay 5 planes en Michoacán y vemos pues que hasta el día de hoy las 2 cosas principales que preocupan a los pueblos es obra pública y seguridad. Y solo voy a dar un dato: en la última asamblea que hubo de plan de justicia que se llevó en la comunidad de Tríndaro, no acudió nadie, ni de la Guardia Nacional, ni de la Guardia Civil, ni de ninguna institución de seguridad. No le dieron seriedad, dejaron plantados a más de 300 autoridades. Entonces no vemos resultados ni en obra ni en seguridad. Y por ello, pues han optado muchos en regirse ya por uso, en separarse de los políticos, en ya regirse por usos y costumbres. ¿Cómo ha avanzado esta iniciativa? No se le puede llamar iniciativa, pero cómo ha avanzado que cada vez son más las comunidades que con su autogobierno, que ellos mismos manejan su recurso, porque pues estamos viendo que las autoridades no están haciendo. Nosotros lo vemos como una reivindicación histórica. Eso es para nosotros un camino de los antepasados que retomamos, una reivindicación. Y ha avanzado mucho. El primer autogobierno fue con la comunidad de Nurío en el 2004. Es decir, es un proyecto de larga data que lleva más de 20 años. Al día de hoy hay 50 comunidades con autogobierno. Hay 2 que no reconoce el gobierno del estado, que es la comunidad de Nurío y la comunidad de Urapicho. Y lo que vemos es que es uno de los pocos caminos que le queda a las comunidades para empezar a resolver algunos problemas históricos que tienen. Si ustedes van a alguna comunidad, van a observar pueblos que tienen 500 años y que todavía carecen de los servicios básicos. Y vemos colonias en los municipios que tienen 20 o 30 años y ya tienen, si no todos los servicios, por lo menos la mayoría. Entonces ese es un problema y afortunadamente los pueblos han entendido que uno de los pocos caminos que tienen es tomar el futuro en sus manos, tomar las decisiones en Asamblea General, autogobernarse, hacer su plan de desarrollo comunal. Y queremos dejarlo muy claro que este no es una dádiva del gobierno, esto no es algo que se ha regalado, esto viene de las luchas de los pueblos y comunidades desde mucho tiempo. Tiene su raíz en los acuerdos de San Andrés Larráizar de 1996. Desde ahí viene el anhelo de los pueblos a administrar su propio presupuesto y autogobernarse. Y el primer caso es con los compañeros de Nurío hace 20 años. Pavel, se nos acaba el tiempo. ¿Qué concluyes esta noche? Pues concluimos que los pueblos van a hacer lo que han hecho durante todo este tiempo, que es continuar resistiendo y luchando. Creemos que las comunidades y los compañeros van a seguir defendiendo sus bosques, van a seguir creando procesos de autogobierno y van a continuar con la defensa de los derechos colectivos. Esto es
un proceso que viene de muchísimos años, que no empezó con nosotros y que no va a terminar con nosotros. Son muchos pueblos que ya entendieron que el camino es la autonomía y que por lo menos contemporáneamente es un buen camino para los pueblos. Pavel Ulianov, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en A Fondo. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias también a usted que nos sintoniza. Le invito a continuar con nosotros la próxima semana en una emisión más de su programa A Fondo. Que pase muy buenas noches.